Buenas tardes, Dios les bendiga, familia, hermanos, amigos queridos. Son buenos días, 11:56. Hoy voy a hacer un arroz aguado de costilla de cerdo. Y mientras tanto, quiero aprovechar para saludarles y al mismo tiempo compartir un poquito de la palabra de Dios. Yo sé que no hablo muy poco, siempre hablo mucho, pero me gusta hablar de la palabra de Dios y como cristianos es nuestro deber compartir la palabra con otros. Ahorita Rose está despidiendo de sus compañeros del año escolar, ahorita de 2020. Van 2 semanas de descanso y regresan hasta el 5 de enero a la clase. Por eso escuchan mucho ruido. Hoy quisiera hablarles del Salmo 23. ¿Recuerdan el Salmo 23? Es un salmo muy bonito. Es un salmo que escribió el dulce cantor de Israel. ¿Saben quién es el dulce cantor de Israel? Es el rey David. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este es el Salmo 23, es uno de los pasajes más amados, más apreciados de la Biblia. Y este es un poema. En este hermoso poema es sobre Dios y su pueblo. Y ahí ustedes pueden ver que se unen, se conjugan lo que son las alegrías y también los temores que todos tenemos como ser humano. El Salmo 23 viene a ser un recordatorio maravilloso de que el Señor, nuestro Dios, es un Dios compasivo, es un Dios que protege, es un Dios protector. También el Salmo 23 nos recuerda que nosotros somos sus ovejas y como ovejas dependemos de la provisión y el cuidado divino. Dependemos de la provisión y el cuidado de Dios. Es el lenguaje del Salmo, si usted se fija y analiza, viene como de una vida campestre, como de una vida pastoril. Agarra el ejemplo de un pastor con sus ovejas. Nosotros que estamos acostumbrados a vivir a la ciudad, algunos de ustedes ya han vivido en el campo, a lo mejor en su pasado, pero nosotros acostumbrados a vivir en la ciudad, muchos de estos conceptos y las metáforas que usa el Salmo, es una figura literaria, la metáfora, y aquí encontramos en la metáfora, nos pueden a lo mejor resultar como extraños. Por eso a veces es bueno hacer análisis de las lecturas de los salmos, y así nos va a permitir a nosotros entender mejor el mensaje que Dios, inspirando al rey David en este caso, nos quiso dejar a través de este salmo. Ustedes cuando han oído hablar del cuidado de los pastores, el Salmo 23 nos enseña que pertenecemos completamente a Dios. Completamente. Disculpen que se cortó el video, nos entró una alerta. Tristemente se está proliferando nuevamente el coronavirus
y nos están mandando alerta que no salgamos a las calles, que nos mantengamos en casa, y si salimos que sea por cosas necesarias, ya, y que usemos nuestra máscara y mantengamos la distancia necesaria, que son 6 pies. El Salmo 23, como les decía, para este tiempo es tan primordial, tan importante recordarlo y analizarlo y estudiarlo. Y quiero hacer un pequeño estudio con ustedes, así como me lo permite el tiempo. Si no lo puede ver todo, no se preocupe. Lo puede revisar más tarde, más noche, cuando usted pueda hacerlo. Ellos quedan ahí en mi Facebook. Lo puede hacer con su Biblia en la mano. Es bonito tener la Biblia en la mano, como los cristianos deberían, para comprobar si las cosas que uno le dice a ustedes son así, son verdaderas. Entonces, les decía yo que el Salmo 23 nos enseña que pertenecemos completamente a Dios. No solo porque Él nos creó. Ustedes saben que Él es nuestro creador. Allá en el Génesis afirma que Él nos hizo. Cuando dice en los primeros capítulos, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, no solo porque Él nos creó, sino porque nos redimió y nos transforma. O sea, nosotros le pertenecemos al Señor, somos propiedad de Él porque nos creó, nos redimió y también transforma nuestras vidas. El lenguaje del Salmo en sí muestra cómo lo hace. En el versículo 4 dice ahí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí en ese versículo el pronombre personal cambia de él a tú. Además, el lenguaje vinculado a lo que son los rebaños cede el lugar a términos como más propios de una vida humana, ¿verdad? Como es la vida en el campo pastoril. Mientras que esta cebolla me está haciendo llorar. Mientras que la primera parte del Salmo se concentra en los pastos, las aguas claras, las aguas tranquilas, los senderos. Y a partir del 4.º versículo, si ustedes están ahí con el Salmo 23 en la mano, ustedes se van a dar cuenta que las imágenes se centran en las cosas humanas. ¿De qué habla? De una mesa, habla de una cabeza ungida con aceite, habla de una copa que rebosa. O sea, el cambio de lenguaje es sutil, que puede pasar casi inadvertido. Fíjese bien, los primeros habla, como les decía, aguas tranquilas, pasto, sendero, y de repente da un giro y habla de cosas ya como más humanas, más centradas a nosotros. Mesa, copa rebosando, cabeza ungida con aceite, ¿ya? Y eso refleja lo que es el cambio que tiene lugar en las personas o las naciones que aceptan a Dios como su pastor. Cuando nosotros venimos y reconocemos nuestra necesidad de Dios, me arden los ojos. Reconocemos nuestra necesidad de Dios y de su disciplina. Esa es una experiencia humanizadora y uno de los temas más importantes que hay en la Biblia. Yo reconozco que necesito de Dios. Soy un necesitado de la presencia de Dios. Necesito también su disciplina en mi vida. Necesito que Él esté pendiente de mí. Necesito que Él me corrija, porque yo dependo totalmente de Él. Soy propiedad de Él. Amén. Cuando la palabra de Dios dice en el primer versículo, Jehová es mi pastor. ¿Qué significa eso? El Señor es mi pastor o Jehová es mi pastor. Significa que Dios me guía y que Dios me cuida. Miren, las ovejas no son capaces de reconocer a su pastor y son capaces. Ellas son capaces, lo que no son capaces de cuidarse solas. Pero ellas sí son capaces de reconocer a su pastor y tener una relación simple con él.
Ustedes han estudiado las ovejas y las han visto a lo mejor en películas, en series documentales, o a lo mejor si han estado a la par de una, usted se va a dar cuenta que ellas son animales muy dóciles, tranquilos, capaces de dar y también recibir afecto. Yo no sé cuántos han visto esos videos que las ovejitas son tan cariñosas, son tan tranquilitas y son capaces de dar afecto y también de recibir afecto. Yo creí que había encendido esto, no lo he encendido. Ahora, el que cuida las ovejas, ese es su propietario, es su dueño. Los pastores acostumbran a marcar a sus ovejas con cortes en las orejas. Allá en los lugares donde cuidan ovejas, los pastores acostumbran a marcarlas por medio de alguna u otra marca que les resulte fácil reconocer, así como al ganado. Los marcan para que no se confundan con el ganado del vecino y después no vaya a haber discusión. De igual manera hacen con las ovejitas, las marcan con alguna señal que pueda ser reconocida. Entonces, nosotros, cuando dice aquí el Señor es mi pastor, nosotros somos como ovejas bajo el cuidado y bajo la guía de Dios. Pertenecemos a Dios de dos maneras. ¿De qué manera? Primero, pertenecemos a Dios porque Él nos creó. Yo no sé si alguna vez nosotros, cuando nos uníamos a estudiar la Biblia, les conté una anécdota de un niño que pequeñito hizo un barquito de madera y él estaba jugando con su barquito cuando ya lo terminó en una corriente de agua, jugando con él, y de repente la corriente como que agarró fuerza, creció y jaló a su barquito. Entonces el barquito comenzó a navegar, se puede decir, sobre la corriente, y él no logró alcanzarlo y entonces lo perdió. Le dolió mucho la pérdida de su barquito porque él lo había hecho. ¿Ya? Él lo creó, él lo elaboró, él lijó, él cortó la madera, hizo la forma de su barquito, todo, y jugando con él lo perdió, se lo llevó la corriente, pero mucho tiempo adelante, mucho tiempo en el futuro después, mucho tiempo después, el niño dice que pasó por un lugar, una tienda, y vio que en la tienda, en la vitrina, ahí en la parte donde exponen los productos, estaba un barquito. Y cuando él se acercó, él pudo observar que ese barquito que estaba en venta era su barquito, el barquito que él había fabricado cuando estaba pequeño y que había perdido en la corriente de agua. Entonces, cuando él vino y lo reconoció, él dijo, ese es mi barquito. Pero ya el barquito ya pertenecía a otro que seguramente lo había encontrado, ya era propiedad de otro y ya tenía un precio. Entonces, si alguien quería ese barquito, tenía que comprarlo, y el niño hizo lo posible por ganar dinero, por recoger dinero, por hacer cosas, y cuando ya tuvo el precio del barquito, regresó a la tienda y llegó y lo compró. El señor tendero, ¿verdad? El vendedor se lo dio, pagó el precio él, se lo dio, y cuando él lo tenía en sus manos, expresó lo siguiente, hablándole al barquito: ahora eres mío doblemente. Primero porque yo te creé, yo te hice, yo te fabriqué, y ahora yo te compré, te salvé, te redimí. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, significa que Él es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos de dos maneras. Primero, porque Él nos creó. Y segundo, porque Él nos compró, Él nos salvó, nos compró con sangre preciosa. Como creyentes hemos sido llamados a sufrir con Él
y a llevar su marca. En Filipenses 3:10 y Juan 17 del 20 al 23 nos manda eso. Entonces, ¿cómo demostramos a los demás que llevamos la marca de Cristo? ¿O de qué manera te ha guiado Dios en tu vida? ¿Cómo experimentas el cuidado de Dios en tu vida? Según la Biblia, en Efesios 1:13, Dios nos ha puesto su sello sobre cada uno de nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es esta marca o qué es este sello? Yo hace poco lo predicaba con mi familia. En algunas tradiciones religiosas, como acto de adoración, se usa el símbolo de la cruz y se recurre, entre otras cosas, a movimiento de manos sobre el creyente, aceite, objetos preciosos, pero estos solo son símbolos de una realidad más profunda. ¿Ven? Ocupan el aceite, ocupan la cruz. Cuando la gente pide, oren por unjan mi nuevo hogar, unjan mi nuevo carro. Esos solo son simbolismos, pero hay una realidad más profunda y es lo que es el sello del cristiano. Eso implica sufrimiento. Filipenses 1:29 y Primera de Pedro 4 del 12 al 13, usted lo puede leer ahí en la casa. Aquí Pablo está indicando en estos pasajes, como también Gálatas 3:17 y Filipenses 3:10, que el cristiano también, el sello del cristiano implica lo que es sufrimiento, sufrir por la causa de Jesucristo. Jesús se refirió a lo mismo cuando identificó al discípulo con el maestro, allí en Mateo 10, del 24 al 25. Pero el sello no es solo sufrimiento, es más que sufrimiento, porque el dolor es común a todos los seres humanos, ¿verdad? Todos sentimos dolor, todos nos entristecemos. Jesús, en su última oración, antes de que padeciera, antes de que fuera crucificado, él vinculó el sufrimiento del discípulo con la unidad en el amor en Dios, en Juan 17. El amor que se tienen unos a otros a pesar de las adversidades es la marca distintiva de los cristianos, el sello del Espíritu Santo. Entonces nosotros como cristianos debemos de demostrar que tenemos la marca del Espíritu Santo. ¿Y de qué manera? Amándonos unos a otros. Entonces, cuando nosotros le pertenecemos al Señor, debemos de demostrar: Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, le pertenezco a Él de dos maneras y tengo que evidenciar que le pertenezco al Señor. Tengo que demostrar que soy hijo de Él. Ahora, hay varias menciones en la Biblia en donde se menciona a los pastores. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona a Abel como pastor, se menciona a Jabal en Génesis 4:20, a Abel se menciona en Génesis 4:2. Otro pastor que se menciona en el Antiguo Testamento, Abraham, dice que tenía ovejas en Génesis 13. En Génesis 13 del 5 a 6 también menciona que Lot tenía ovejas. Recuerdan que disputaban por el espacio porque sus ovejas eran ya demasiadas y no podían pastar las ovejas de Abraham y las ovejas de Lot juntas. Por ende, Isaac tuvo que haber sido pastor de ovejas. Raquel era pastora de ovejas. Jacob vino a ser pastor de ovejas. Los hijos de Israel y las hijas de Jetro también menciona la palabra de Dios que eran pastores de ovejas. Moisés en su momento fue pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. David, el rey, el dulce cantor de Israel, fue pastor de ovejas. Usías en 2 de Crónica 26:10 menciona que fue pastor de ovejas. En sentido figurado, de Dios, el pastor, también nuestro Señor es el pastor de los pastores, de los líderes de Israel. Pastores, hubieron muchos pastores en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento
Los pastores en el nacimiento de Jesucristo, recuerdan que llegaron unos pastores. Y como figuras también de Jesús, está él es el pastor, Él es el buen pastor, Él es el gran pastor y Él es el príncipe de los pastores. Entonces, Él es nuestro pastor, que nos guía, que nos protege. Nuestro Señor es mencionado como el pastor. ¿A dónde? En Isaías 40:11 y en Zacarías 13:7. En Juan 10:11 en adelante habla que Él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas. En Hebreos 13:20 lo describe como el gran pastor. Y en 1 Pedro 5:4 Pedro lo describe como el príncipe de los pastores. Ahora, la segunda parte, nada me faltará. Jesús, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, y después continúa, nada me faltará. ¿Qué significa? Dios va a suplir mis necesidades más profundas. No deseo nada más. Si Dios suple mis necesidades más profundas, ¿para qué quiero lo demás? No deseo nada más. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Algunas ovejas tienen el hábito o el mal hábito de alejarse del lugar donde el pastor las llevó a pastar o a pacer en busca de pastos más verdes. Algunas, ¿verdad? No todas las ovejas son así, pero algunas de ellas quieren irse de donde el pastor las llevó a pasear. Al ser animales casi indefensos, ustedes conocen las características de las ovejas. Son animales muy tontitos, indefensos. Son animales que hay que cuidarlos bien. Deben permanecer en el grupo. Es imprescindible para que puedan sobrevivir. Entonces ellas, al salirse del grupo, al salirse del redil, corren mucho riesgo. ¿Ya? Como una oveja extraviada, ¿qué viene a ser la ovejita extraviada? Viene a ser una presa fácil para el enemigo. En este caso, el lobo. El lobo anda detrás de ellas. Entonces las ovejas vienen a ser presa fácil para el enemigo. Cuando se sale del redil, es una presa fácil, es una oveja extraviada y fácilmente va a caer en las garras, en las fauces del enemigo, del lobo. Entonces la vigilancia y el cuidado del pastor en esos instantes o para la vida de la oveja es crucial para protegerla y para tenerla cerca de él. ¿Por qué? Porque tienen la tendencia, este tipo de ovejas, a alejarse siempre. Las ovejas tienen diferentes rasgos de personalidad, aún en los animales, no hablando así de las personas. Cuando hablamos de las personas, todas tenemos distintos rangos de personalidad. Y las ovejas también se ha estudiado que tienen distintos rangos de personalidad. Hay unas que son bien tercas. Usan una palabra que les dicen tosudas. Y esas ovejas tosudas dice que tienen la capacidad de enseñar a otras ovejas a dispersarse. O sea que son bandidas. Ellas se dispersan y también enseñan a otras a dispersarse. Entonces a estas ovejas es necesario que el pastor esté cerca de ellas para cuidarlas de cualquier peligro y para que tampoco no le haga desorden en el rebaño. Es algo como, a mí me causa gracia, pero es una realidad, y aún en la iglesia a veces encontramos ese tipo de ovejas. ¿Qué podemos aplicar de esta parte? Nada me faltará. Que debemos de confiar siempre en el cuidado y la provisión del Señor. Cuando usted esté afligido por alguna circunstancia, cuando el enemigo esté tirando dardos, cuando usted se sienta atacado, usted recuerde esta parte del Salmo 23. Nada me faltará. Puedo confiar en el cuidado
y la protección y la provisión de mi Señor. Después viene en lugares verdes, de verdes pastos, o en lugares de verdes pastos me harás descansar. Qué bonita esta palabra, descansar. Dios me permite descansar. A veces andamos atareados, cansados, turbados nuestras mentes, agobiados, pero el Salmo 23 dice que Él nos va a hacer descansar en verdes pastos. Las ovejas no descansarán hasta tanto cesen los conflictos con otras ovejas y estén a salvo ¿de qué? De los depredadores. Las ovejas descansan cuando ya están a salvo de los depredadores, protegidas por su pastor, sin conflictos con otras ovejas que vienen. Ustedes, como les dije, las personalidades diferentes de las ovejas. Hay unas que son tosudas, hay unas que son bien inquietas, otras que están molestando a las otras. Entonces es necesario que las ovejas descansen de ese tipo de ovejas, de los depredadores. Entonces cuando ya viene eso, y no tienen enfermedades tampoco, están bien alimentadas porque su buen pastor, el pastor las cuida, la lleva a lugares de verdes pastos junto a aguas cristalinas. Entonces el pastor debe proteger a las ovejas de los problemas externos y también de los problemas internos del rebaño. ¿Cuáles son los internos? Las mismas ovejas que están allí, ¿verdad? Provocando a lo mejor que se desbarate el grupo, que se deshaga el rebaño, salirse del redil, y de los problemas externos, los depredadores, la alimentación, el cuidado que ellas necesitan. El pastor se encarga de encontrar lugares seguros, el pastor, seguros de pastoreo, donde mire el mejor pasto, ahí llevan los pastores a sus ovejas. Que no hayan parásitos, no hayan depredadores cerca. Si él sabe que es un lugar muy frecuentado por osos, por leones, por lobos, por coyotes, por animales que son depredadores de ovejas, él no las va a llevar ahí, no las va a exponer al peligro. Y con suficientes pastos verdes, donde ellas puedan comer y donde ellas puedan descansar. Entonces, ¿qué me dice esta parte del Salmo? En lugares de verdes pastos me va a hacer descansar. ¿Qué me indica o qué me hace entender? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Podemos descansar en la seguridad y en la provisión de Dios. Eso me está diciendo Dios a través de su palabra. Ustedes pueden descansar en la seguridad que yo les brindo y en la provisión que yo les doy. ¿Entienden lo que quiere hablarnos el Señor con el Salmo 23? ¿Cómo nos hace descansar Dios? Una pregunta que te puedes hacer. ¿Cómo me hace descansar Dios? ¿Qué significa para usted? ¿Qué significa para mí que me haga descansar en verdes pastos? Puede leer Mateo 11, del 28 al 30. Es un texto, una lectura bíblica relacionada con lo que estamos hablando. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, o junto a aguas de reposo me conduce. ¿Qué significa esta lectura, esta oración? Junto a agua de reposo me conduce. Significa que Dios sacia mi sed con agua dadora de vida. Aguas de reposo, aguas cristalinas, aguas limpias. Él me dirige, Él me lleva a ese tipo de agua. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para la oveja? ¿Qué significa para el Hijo de Dios? Que Dios sacia tu sed con agua dadora de vida. Si nosotros hablamos de las ovejas, de esos animalitos, permítanme, no me quiero quemar. Estoy sacando la espuma de la carne. Entonces, las ovejas necesitan agua fresca.
Y no solo agua fresca, necesitan agua limpia, agua clara. Pero ellas no pueden tampoco beber de corrientes muy fuertes, ¿no? Muy bravas, muy rápidas, porque las ovejas no saben nadar bien. Las ovejas tienen que beber en aguas mansas, aguas de reposo. Porque dicen que cuando ellas están llenas de lana, cuando ellas están cubiertas de lana, si caen dentro de esas corrientes, es seguro que van a morir porque no saben nadar, y usted sabe ya, la lana remojada se hacen más pesadas y ellas van a morir. Por eso el pastor sabe que las tiene que llevar a tomar agua fresca, agua clara, cristalina, pero aguas mansas, aguas de reposo. El buen pastor no las va a dejar beber nunca en agua estancada, en agua contaminada, sino que las conduce a aguas tranquilas y puras. Agua estancada, agua contaminada, es peligrosa para una oveja. Ella necesita aguas tranquilas y puras. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Esta parte donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me conduce. Yo lo aplico o lo aplicamos a nuestras vidas, que podemos saciarnos bebiendo del Espíritu Santo de Dios, que es como agua para nuestra sed espiritual. Yo bebo, yo me sumerjo en el Espíritu de Dios, que viene a ser como un agua espiritual, que sacia nuestra sed espiritual. Entonces nuestras aguas de reposo las vamos a encontrar solo en la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hablando un poco del trabajo del pastor, era guiar a las ovejas a pasar en lugares seguros, protegerlas en el camino. La tarea de alimentarlos podía implicar retirar también lo que eran plantas venenosas del pasto del suelo. En caso cuando hay nevadas, él tenía que acercar las hojas de las ramas altas. O sea, es un cuidado minucioso, es un cuidado delicado. También tenían la responsabilidad de evitar que las ovejas se descarriaran o ingresaran a campos cultivados. La protección también implicaba cuidar de las ovejas débiles, las ovejas enfermas, buscar a las perdidas y defenderlas de los depredadores. Eso es el trabajo del pastor, hablando de un pastor de ovejas hablando de animalitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de un pastor o del pastor? Conduce a las ovejas a lugares seguros con buenos pastos y agua. Protege a las ovejas de los depredadores, de las enfermedades, de los parásitos, de otras ovejas que las quieran descarrilar y de los peligros naturales, ¿verdad? Todo lo que de la naturaleza. También cuida de los corderos que están débiles o que están enfermitos. También le toca disciplinar a las ovejas descarriadas y busca a las ovejas perdidas. Y protege de las ovejas a los campos de labranza y los cultivos, porque hasta eso tenía que él tener cuidado, porque se le metían a un campo cultivado, le destruían todo. Entonces todo eso son las obligaciones del pastor. Ahora también hay pastoreo excesivo y él tenía que evitar todo eso. Ahora, si nosotros lo comparamos, las obligaciones del pastor con las acciones de nuestro Señor Jesucristo, es bonito compararlo. Jesús llama a los discípulos a seguirlo donde quiera que él vaya. Mateo 4, del 18 al 22 y Juan 10, del 4 al 9. ¿Ya? Jesús viene también y nos amonesta, intercede y también rescata, como el trabajo del pastor. Corrige, las cuida, las rescata si andan perdidas, las sale a buscar en los campos perdidos. Ese es el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros los vemos alimentando a multitudes
y presentándose a nosotros como el pan de vida. De igual manera, el pastor tiene que alimentar a las ovejas. Jesús, en Mateo 14 y 34-36, habla de que él cuida de los enfermos y también de los débiles, como lo hace el pastor. Cuida de las ovejas enfermitas y cuida de las ovejas débiles. En Lucas 22, del 31 al 34, también en Mateo 14, del 29 al 31, ahí vemos a Jesús reprendiendo a sus discípulos y encontrando a los que se han extraviado. O sea que Jesús, como lo expliqué antes, Él es el gran pastor, Él es el buen pastor, Él es el pastor de pastores y Él es el príncipe de pastores, porque todas las características que tiene o las obligaciones que tiene un pastor de un rebaño de animales llamado oveja, también Él las tiene en el cuidado con sus discípulos, con nosotros, sus ovejas. Amén. Ahora, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Esa es otra parte del Salmo. Él restaura mi alma. ¿Qué significa que Él restaura mi alma? Significa que Dios me cuida y protege mi corazón y protege mi mente. A veces las ovejas pueden quedar caídas, y cuando caen de espalda y están patas arriba, dice que sin fuerzas para poder incorporarse. En ese momento, una oveja caída es una oveja que rodó en un hoyo y no puede ponerse de pie por sus propios medios. En ese estado, dice que la ovejita lucha para salir de ese hoyo o de ese pozo, y bajo un sol rajante, usted se imagina un sol rajante que quema, que fatiga, puede llegar a deshidratarse muy rápido. Y al deshidratarse muy rápido, ¿qué pasa? Se debilita. Entonces se convierte en una presa fácil de las fieras. Y cargada todavía con el peso de su lana, el cuerpo dentro de ese hoyo, de ese pozo donde ella cayó, sacudiendo las patas en el aire, las ovejas caídas, dicen que son un espectáculo gracioso. Si usted se imagina una bolita de lana berreando con las patas para arriba, que no puede darse vuelta por sí sola, pero es un animal indefenso que necesita de su pastor. Entonces, aquí cuando dice restaura mi alma, confortará mi alma, significa que Dios me cuida, Dios te cuida y protege tu corazón, protege tu mente. ¿Cómo lo aplicas? Que podemos confiar en Dios, que siempre Él va a satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo y también las necesidades de nuestro espíritu. Confortará mi alma. Él va a satisfacer mis necesidades físicas y mis necesidades espirituales. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. ¿Cómo restauró Dios tu alma? ¿Cómo Dios restauró tu vida? ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Cómo te sentiste el día en que a lo mejor te descarriaste, te saliste del redil y nuevamente Él salió a buscarte y te encontró y te tomó en sus brazos y te trajo nuevamente al redil y curó tus heridas? Él está dispuesto a suplir o satisfacer nuestras necesidades físicas y también nuestras necesidades espirituales. La parte que dice me guía por sendas o senderos de justicia por amor de su nombre. Me guía por sendas o senderos de justicia por amor de su nombre. Déjenme hacer algo. Por sendas o senderos de justicia por amor de su nombre. Dios nos
nos conducirá o nos conduce por el sendero que debamos de ir o debamos ir, porque Él será fiel a su gran promesa. Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él, por medio del Salmo 23, nos está diciendo que nos va a guiar por senderos de justicia, por amor de su nombre. Eso es una gran promesa. Ahora, la ovejita es un animal de costumbre. O sea que se acostumbran rápidamente. Ahora, pastar excesivamente en un mismo lugar puede destruir el pasto. Si usted la lleva al mismo lugar y las lleva al mismo lugar y las lleva al mismo lugar excesivamente, ese pasto tarde o temprano se va a destruir. Por eso es conveniente que el pastor la comience a llevar a nuevos lugares de pastoreo, a nuevas áreas de pastoreo, para no correr el riesgo de destruir cierta área por el excesivo pastoreo. Solo el pastor conoce los mejores pastos y el mejor camino para llegar a ellos, y hará su rebaño porque está a su nombre. Este es el rebaño de Elga Hidalgo. Este es el rebaño de Carlos Torres. Este es el rebaño de Pablo Antonio Salgado. Este es el rebaño de Nora, de los que escuchen. Este es el rebaño. Este es el grupo que yo te entregué para que los pastorees. Son tuyos. Entonces están a tu nombre. Entonces tú tienes que encargarte de buscar los mejores pastos, el mejor camino para llegar a estos mejores pastos y ahí guiar a tu rebaño. ¿Cómo lo aplicamos? Debemos seguir el camino de Dios y no nuestros caminos destructivos. La palabra de Dios es el mapa para llegar a los caminos de justicia, a los senderos de justicia. La palabra de Dios es el instructivo, el manual de fe y conducta. No podemos seguir nuestros caminos porque muchas veces nuestros caminos son destructivos, pero los caminos de Dios son perfectos. El camino de Dios es un sendero de justicia. Amén. Él restaura mi alma y además me guía por senderos de justicia. Amén. Hay un cuadrito muy bonito que habla de los pastores como figuras de líderes, como figuras de reyes, como figuras de Dios, Dios y sus colaboradores, los tipos de Jesús. Son muy bonitos, que en algún momento se los voy a escribir para que ustedes vean todo lo que es la base bíblica y puedan llenarse más de conocimiento de la palabra de Dios. Siguiendo con el Salmo 23, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa frase, en estos 6 meses, 7 meses de pandemia, yo me he puesto a pensar, Señor, estamos en el valle de sombra de muerte. Yo no sé si estamos al inicio, no sé si ya vamos a la mitad de este valle, no sé si ya vamos por salir. No sé en qué área de avance vamos en el valle. No sé si estamos apenas en la entrada, o a lo mejor ya vamos al centro, o ya está pronto a salir. Pero algo que a usted y a mí nos debe dar paz es que Él está con nosotros en medio de este valle de sombra y de muerte, de valle de sombra de muerte. ¿Qué significa esta frase? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Significa que Dios conoce mis temores sobre la vida y sus desgracias y me ayuda a superarlos. Dios sabe qué es lo que yo temo, qué es lo que me aflige, qué es lo que me entristece. Él sabe de las desgracias de la vida, y en medio de todo eso nosotros no estamos exentos a sufrir. La Biblia nos dejó claro al decir que íbamos a tener aflicciones, pero también nos aclaró: confíen porque yo ya vencí al mundo. Y el Salmo 23 nos vuelve nuevamente a decir: no se preocupen porque yo estoy con ustedes, porque tú estás conmigo.
Los valles en el camino a los lugares de pastoreo de los montes muchas veces suelen tener el mejor pasto porque siempre hay agua y el sol no lo reseca, pero también pueden ser lugares de peligros ocultos para los rebaños. Oigan bien, los valles en el camino a los lugares donde está el pastoreo de los montes casi siempre tienen el mejor pasto, donde hay ¿qué cosa? Agua, y también hay si hay agua y mucha hierba, y el sol no lo reseca mucho. Pero ¿qué implica eso? Que también esos lugares pueden ser lugares peligrosos, que pueden tener peligros ocultos para el rebaño, porque algo que he aprendido en la supervivencia así en lugares áridos o en lugares peligrosos de selva, que donde hay agua hay mucho animal peligroso. ¿Por qué? Porque todos acuden a buscar el agua. Entonces no solo es un lugar para ovejas, puede ser también un lugar lleno de peligros ocultos, y en medio de esos peligros ocultos está el buen pastor que las cuida y que las protege. Entonces, ¿cómo aplicamos esta parte del Salmo 23? Podemos confiar en Dios, aun cuando pasemos o pensemos que nos guías a lugares amenazadores. O sea, yo sé que estoy pasando por un momento amenazador, un momento peligroso. Ahorita mismo entró una alerta que se cortó el video, en que no debemos de salir si no es necesario, que debemos de mantener la distancia y el cuidado necesario, porque se está proliferando con fuerza nuevamente el virus aquí en el área de la bahía. Entonces, mucha gente entra en pavor, mucha gente entra en temor, no quieren salir, y si logran salir, andan con guantes, andan con todo, y es un temor. Pero, ¿qué nos dice el Salmo? Podemos confiar en Dios, aun cuando pensemos que nos guía a lugares amenazadores. ¿Sabes lo que es pasar por el valle sombra de muerte y sentir la compañía consoladora de Dios? Yo sí sé que es eso. Yo sé que es estar por momentos críticos donde crees que todo ya se destruyó, pero de repente sientes el abrazo del Señor, que te dice: yo estoy contigo. Y yo sé que ustedes también lo han experimentado. Por eso no se aleje del Señor. Busque del Señor, aférrese al Señor más en estos últimos días, donde todo convulsiona, donde todo se está destruyendo, donde Satanás está haciendo lo posible por destruir al pueblo de Dios, a meter duda en los corazones. Agárrese del Señor, porque Él prometió estar conmigo en el valle de sombra de muerte. Prometió estar contigo en el valle de sombra de muerte. Amén. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios, tu disciplina y tu guía me hacen sentir seguro. Dios disciplina al hijo que ama. Cuando seas disciplinado, siéntete bendecido, porque significa que Dios te ama y también te guía. Y eso te debe hacer sentir seguro. Es interesante notar el cambio del pronombre personal en el medio del poema de él a tú. El salmista se dirige a Dios de una forma más personal y más íntima ya a través de esta parte, cuando comenzamos ya esta parte del Salmo 23. Se asemeja a las ovejas se compara con las ovejas, o se asemeja a las ovejas que necesitan aprender a confiar más en el pastor. La vara, ¿qué hace? La vara del pastor te protege y corrige, y el callado te guía y te salva. La vara es para protegerte, para corregirte también, y el callado te guía y te salva. Podemos confiar en el aspecto consolador y positivo de la guía y la disciplina de Dios. ¿De qué manera hemos experimentado el consuelo de Dios en tu vida en los momentos de angustia o de adversidad? ¿Cómo usted ha experimentado ese consuelo? Dele gracias al Señor, porque Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia,
y está dispuesto a consolarnos, a guiarnos, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Usted mire la vara, usted mire el cayado y no tenga miedo. No le tenga miedo a la corrección, a la guianza del Señor. Más bien sienta tranquilidad, sienta seguridad. Porque si mi pastor, mi Señor, tiene la vara y el cayado en sus manos, es porque está dispuesto a defenderme, está dispuesto a consolarme, está dispuesto a guiarme, aún así si es necesario disciplinarme. Amén. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es lo mismo decir, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Qué significa esta parte? Dios, tú sacias mi hambre, aun cuando mis enemigos me rodean. Esto es como tranquilizante. Estás rodeado de enemigos. La gente, el enemigo te acecha. Y Dios está saciándote. Tus necesidades las está supliendo. Los pastores a menudo deben arrancar las plantas venenosas para preparar el lugar de pastoreo. También deben estar vigilantes porque pueden haber depredadores naturales al acecho. O sea, las ovejitas están comiendo pasto y están con su cabeza hacia abajo y comen y ellas no vuelven a ver a los lados. Ellas no se dan cuenta si la hierba que sigue es venenosa. Ellas no se dan cuenta si el pedacito de monte que está ahí a la derecha, si ella gira un poquito y es hiedra venenosa, ellas no saben eso. Ella confía, ella sabe que tiene un pastor que ya limpió toda hierba venenosa y no se animan o no se molestan en subir su cabeza para ver si viene el lobo, el león o el oso. ¿Por qué? Porque ellas saben que tienen un pastor que las cuida de los depredadores. El Señor nos dice con esta parte del Salmo 23 que podemos confiar en que Dios se encargará de nuestras necesidades, aun cuando nos sintamos rechazados o en peligro. Si usted siente que le cierran la puerta, si usted siente que lo rechazan, si usted se siente en peligro, confíe en que Dios se va a encargar de sus necesidades. El que confía en el hombre va a ser defraudado, pero el que confía en Dios nunca va a ser defraudado. No importa si me dicen no, no importa si se cierra esta puerta, Dios va a abrir otra. Yo voy a confiar en que Dios se encargará de mis necesidades. Aun cuando me sienta rechazado, aun cuando me sienta en peligro, Él va a preparar mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Él va a cuidar de mí, me va a saciar, me va a dar lo que necesito, aun así esté rodeado, aunque millares acampe alrededor de mí, no temeré mal alguno. ¿Usted conoce la intervención de Dios a tu favor cuando todo parece estar en contra de ti? ¿Han experimentado eso? Todo se mira en contra, pero de repente Dios interviene. ¿Cuántos lo han experimentado? Yo levanto mi mano y lo digo. Yo lo he experimentado y eso da una paz y un gozo inigualable. Unges mi cabeza con aceite. Dios, tú cuidas de mis necesidades físicas. Miren, los insectos suelen ser muy molestos para las ovejas durante los meses de verano. Y el aceite viene a ser como un repelente de insectos y un emoliente que ayuda a cicatrizar las heridas de la piel. Entonces los pastores palestinos usaban una mezcla de aceite con azufre y con especias sobre la cabeza. Mezclaban aceite, azufre y especias sobre la cabeza. Usaban este ungüento
para cuidar a sus ovejas. Además de verter el aceite sobre la cabeza de una persona, era un gesto de hospitalidad según Lucas 7:46. Un ofrecimiento a los huéspedes para que se lavaran y se refrescaran. Era parte de la hospitalidad cuando alguien llegaba a visitar. Y el salmista aquí está agradecido por la hospitalidad de Dios. O sea, tú estás cuidando de mí. Tú miras mis necesidades, unges mi cabeza. ¿Para qué? Para que no me haga daño lo exterior, esos insectos molestos, esas heridas que pueden infectarse. Tú me unges, tú me ofreces, me recibes con este gesto de hospitalidad y unges mi cabeza. Debemos confiar en que Dios va a proveer para las necesidades del cuerpo. Si haces una lista de todas las cosas que tienes, oigan bien, haga una lista de todas las cosas que tienes. Puedes ver la mano de Dios proveyendo para tus necesidades en esa lista. Si yo comienzo a hacer una lista de todo lo que Dios me ha dado, de todas las cosas que yo poseo, y pongo el origen, todas van a decir, Dios me lo dio, Dios me lo dio, Dios proveyó, Dios suplió. Porque Él es nuestro proveedor. Y Él cuida de nuestras necesidades físicas también. No solo de nuestras necesidades espirituales, también de nuestras necesidades físicas. Mi copa está rebosando. Dios me provee en abundancia. O sea, me da, pero rebosa. Mi copa está rebosando. ¿Qué es rebosando? Les voy a poner un ejemplo. Miren, esta taza está llena. Pero si yo la dejo ahí, comienza a rebosar. O sea, se llena y da en abundancia. Abundancia. El buen pastor da a las ovejas mucho más de lo que necesitan para sobrevivir. Está dispuesto a llevar a las ovejas a lugares con mejores pastos y abrevaderos, o sea, lugares de agua. Aun cuando eso, ¿qué cosa implique? Mayor esfuerzo y peligros. Entre más limpio, más cuidado sea el lugar, van a haber a lo mejor mayor esfuerzo y mayor peligro. Jesús estuvo dispuesto hasta morir por sus ovejas. Si Él entregó su vida por nosotros, también nos dará todo lo que necesitamos, según Mateo 6, 25 al 34. Podemos tener la tranquilidad de saber que Dios nos dará mucho más de lo que nosotros necesitamos. Porque dice, mi copa está rebosando. Él te va a dar mucho más de lo que necesitas, para que también aprendas a dar a otros de las bendiciones que Dios te ha dado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, el bien y la gracia de Dios me acompañarán toda mi vida. La gracia de Dios, el bien de Dios me acompañarán toda mi vida. Las ovejas, cuando están bien cuidadas y atendidas, contribuyen a la fertilidad del suelo y transforman el desierto en praderas y campos fértiles. Sí, las ovejas, si están bien cuidadas, ayudan a ellas a contribuir, ¿qué cosa? Que el lugar, el suelo donde ellas están sean fértil, y aún el desierto, dice, se transforme en praderas y campos fértiles. El buen pastor hace que la bendición siga a sus ovejas. Podemos ver la bendición de la gracia de Dios derramarse sobre el pueblo de Él, y no solo en cada individuo ni para nuestros beneficios exclusivos. A menudo, cada creyente o la iglesia
en colectivo, en conjunto, es fuente de bendición para los demás. Cuando usted esté siendo bendecido por el Señor, usted tiene que bendecir el área donde está. Se debe demostrar qué cosa, que el bien y la misericordia del Señor están contigo todos los días de tu vida. Podemos tener la certeza en nuestras vidas de que Dios siempre nos va a acompañar y siempre nos va a bendecir, porque Jehová es mi pastor, porque yo soy una oveja de Él y yo conozco a mi pastor y escucho la voz de mi pastor. Tengo que ser oveja para poder gozar del bien y la misericordia de Dios todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, en la casa del Señor, moraré por largos días. Viviré con Dios por la eternidad. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Viviremos con Él por la eternidad, por los siglos de los siglos. Las ovejas, después de pasar los meses de verano en los buenos pastos de las montañas, en el otoño y en el invierno regresan al campo, propiedad del pastor. En el verano las sacan a pastos que no tienen dueño. Les buscan buenos pastos, les buscan buenos abrevaderos. Pero cuando ya viene el otoño, que es la temporada de frío, el invierno, ellos regresan al campo que es propiedad del pastor de ellos. O sea, y regresan a su casa. En el Salmo, morar en la casa del Señor puede significar vivir en el reino de la provisión y en el reino de la protección de Dios. Para los cristianos también puede significar la certeza del amor de Dios por su iglesia. Nuestras vidas están seguras para siempre en Cristo Jesús, nuestro pastor, nuestro buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. ¿Qué significa moraré por largos días? Morar en la casa del Señor. O sea, voy a vivir en el reino de la provisión y en el reino de la protección de Dios. También puede significar que hay certeza del amor de Dios para mí, para la iglesia. Este salmo es una declaración poderosa, hermanos, de la confianza en Dios. Cuando usted declame este salmo, hágalo con fe, con confianza. Es una declaración poderosa que yo confío en Dios. Las imágenes vividas, tomadas de una actividad muy concreta, muy común, como es el pastoreo, como es la vida de las ovejas y un pastor en el campo, nos describen a qué? A un Dios amoroso, a un Dios tierno, a un Dios acogedor, a un Dios que nos cuida y que está siempre atento para proteger a su rebaño. Y esta es una canción en donde el salmista viene y celebra su gozo, celebra su alegría, su regocijo, porque él sabe que pertenece a este Dios que es amoroso, a este Dios que es tierno, a este Dios que es acogedor. Y si el salmista sintió ese gozo, ese regocijo al pertenecer a este Dios, nosotros tenemos que sentir este gozo, este regocijo al pertenecer a nuestro buen pastor, a este tierno Dios amoroso, a este tierno Dios acogedor que cuida, que protege a sus hijos. ¿Y cómo lo demostró? Entregando a su hijo. El buen pastor entregó su vida por nosotros, sus ovejas. Entonces nosotros vemos que Jesucristo nuestro Señor cumple o suple a la perfección las necesidades humanas de aceptación, la necesidad humana que tenemos de protección, la necesidad humana que tenemos de provisión, de amor, de salvación. ¿Quién es el que nos acepta, nos protege, nos ama, nos provee, nos salva? Solamente nuestro Señor Jesucristo, nuestro buen pastor. Démosle gracias al Señor
por este maravilloso salmo que el Espíritu Santo inspirara a el rey David a escribirlo. Un poema poderoso en donde nosotros nos podemos sentir confiados en Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque me permites compartir este salmo con mis hermanos, amigos y familia. Bendícelos por medio de él, y que ellos cada vez que lo vuelvan a leer recuerden todo lo maravilloso, lo amoroso, lo tierno y protector que tú eres con tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.